Grábeme, don David. A ver, lo preguntamos ayer aquí en Sin Censura y hoy reiteramos. Si los migrantes que intentan cruzar de Guatemala a México traen las mejores intenciones, ¿por qué la huida? ¿Por qué la estampida? ¿Por qué la confrontación? Muchos me dicen, es que si los agarra la Guardia Nacional los va a deportar, no los va a dejar llegar al norte, porque su intención es cruzar a Estados Unidos. Bueno, me parece un punto a debatir. Pero ayer en la conferencia de prensa que organizó y dio el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo señala. Si están huyendo de la violencia, si están huyendo de la pobreza, si están huyendo de la represión, aquí no va a haber más que filtros, registro, pero no violación de derechos humanos. Y hace un planteamiento muy interesante el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Lo vemos y lo escuchamos aquí en Sin Censura. ¿Cómo evitas la provocación? Pues con paciencia y prudencia y dialogando. ¿Qué ganas con una confrontación de esas? En primer lugar, es un error estratégico porque pierdes toda la opinión pública de México. Nosotros somos un país naturalmente, históricamente, proclive a proteger a los migrantes. Somos un país de asilo, somos un país de refugio. ¿Qué necesidad tienes de venir a nuestro país cuando se te está ofreciendo refugio, el permiso de trabajo, el respaldo que necesites, asistencia médica si necesitas, a hacer eso, a hacer violencia? Pues eso no le ayuda a la causa migrante. Al contrario. Y menos en un país que te está diciendo, ya hasta empleo te ofrezco, aquí o en tu país de origen, ¿verdad? Entonces, vamos a dialogar hoy para tratar de evitar que eso vuelva a ocurrir. Debo decir que la mayor parte de los migrantes que llegaron no han hecho eso. Han tenido otra actitud. Y qué bueno que así sea. Y mi querido Toño, hay que decirlo, el discurso de los derechosos, de los conservadores, abiertamente, de muchos panistas, vean la mano dura de López Obrador contra los migrantes, dices tú, a ver, cabrón, hay que hacer un análisis más profundo. Este gobierno le está ofreciendo hasta empleos a los migrantes que verdaderamente quieran una mejor vida y que la encuentren aquí en nuestro país. Aquí, y Vicente, no lo hace ningún otro sí, gobierno. me duele ver algunas actitudes de algunos miembros tal vez de la Guardia Nacional que no entienden esto de la no violación a los derechos humanos, que no entienden el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también tenemos a migrantes que están tirando piedras, que están intentando entrar a la fuerza. O sea, a ver, hay cosas que analizar y no hacer una declaración simplona. Es más, hace unos días entrevistaba a un hermano hondureño aquí en el Zócalo capitalino durante la transmisión de Éntrale Sin Miedo y me decía, le preguntaba, ¿ustedes sabían que venían mareros, malandrines, criminales en la caravana anterior? Y me dijo, sí, pero por miedo no denunciábamos. Pues creo que cada país tendría el derecho de saber qué migrantes van a entrar a su país y con esa autoridad moral que te da decirles bienvenidos los que quieran, pues por lo menos llevar un registro. Claro. Conste, yo soy proinmigrante, tengo 20 y tantos años viviendo y trabajando en Estados Unidos y he defendido las causas, he marchado para que se respeten los derechos de los migrantes allá en Estados Unidos y no puedo cerrar los ojos a lo que ocurre en la frontera entre México y Guatemala, pero también los tiempos han cambiado. La realidad es totalmente diferente a la que teníamos antes de estos movimientos de las caravanas financiadas por no sé quién chingados, Toño. No, y yo siempre también, como tú, Vicente, como todos los que integramos este equipo de Sin Censura, defenderé el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. Esa es una realidad, yo lo defiendo una y otra vez, pero hay que tomar en cuenta esta situación. Nos dicen que a los que no dejaron entrar es porque no tenían ningún tipo de documento con el cual identificarse y que no querían registrarse al entrar a México. Y mire,
aquí en Estados Unidos, para entrar a Estados Unidos, muchos países como México necesitan de una visa. Imagínese usted, para entrar a los Estados Unidos. Y sacar la visa, para aquellos que lo han hecho, es un proceso largo, tedioso y hasta humillante. Porque uno tiene que ir a la embajada de los Estados Unidos con una serie de documentos, demostrar que no quiere regresarse, que no se quiere quedar en los Estados Unidos, habla con un cónsul, el cónsul lo trata, muchas veces tratan mal, cuestionan muchas cosas y con la mano en la cintura le pueden negar la visa, una visa por la que usted paga cientos de dólares, esa es la realidad. Ahora, la problemática de todo esto es que lo único que está pidiendo el gobierno de México es que presenten un pasaporte los inmigrantes. Y un pasaporte lo emite cualquier gobierno. Un pasaporte no se le niega a nadie en estricto sentido. Una persona que quiera viajar a otro país va con su gobierno y le exige tener un pasaporte. Sí, se debe de, me imagino que en todos los países se paga algún tipo de cuota. Se paga la cuota, se obtiene el pasaporte y es lo único que está pidiendo el gobierno de los Estados Unidos para que puedan transitar por el territorio mexicano. Lo que es mejor, no hay ningún otro país, Vicente, no hay ningún otro país público consentidor que tan pronto llega un inmigrante le ofrece trabajo. Yo entiendo que a lo mejor no quieren los trabajos que se les están ofreciendo porque los salarios deben ser muy, muy bajos, lo entiendo perfectamente, pero eso es una buena política. Se les está ofreciendo un trabajo en territorio nacional. Ahora, creo que esto también tiene otras vertientes. Se lo voy a decir una vez más, yo estoy en pro de los derechos de los inmigrantes y creo que debe haber siempre un libre paso por el mundo, ¿no? Porque nosotros como humanidad tenemos una realidad de inmigrantes, si no todos seguiríamos viviendo en África, así de sencillo, ¿no? La humanidad se dispersó por el mundo gracias a las migraciones y eso está muy bien, ¿ok? Hay reglas, pero bueno, lo tratamos de llevar de esa forma. Creo que hay un trasfondo en estas caravanas y hoy lo dice Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera. Lo que querían los conservas, así le pone ya Vicente, y lo que querían los líderes de esa caravana es que los recibiéramos con toda la violencia para decir, miren lo que está pasando. Bueno, pues esos conservas, esos conservadores que gobernaron a México durante tantos años, sí que ejercieron la violencia y la ejercieron con nuestro pueblo. Yo veía en las imágenes y se las quiero presentar al público, Vicente, las imágenes de inmigrantes verdaderamente aventándole piedras a la Guardia Nacional. Esa es una realidad y lo que decía ayer la doctora Leticia Calderón Chelo, eso es muy cierto. No es que sean malvados por haber hecho esto, muchas veces vienen estas caravanas con jóvenes y en nuestra juventud hemos hecho tantas tonterías. Ayer le contaba yo a doña Ceci y a don David cada tontería que yo hice en mi juventud, a lo mejor por eso. Pero mira, aquí en pantalla le estamos mostrando estos enfrentamientos fuertes, ridículos, de cómo pues están guareciéndose unos elementos de la Guardia Nacional y les están aventando piedras. ¿Cómo para qué le vas a aventar piedras al país que quieres que te reciba y que te deje pasar por ahí? O sea, no, ahí sí no. ¿Qué trasfondo tienen estas intenciones de algunos? Eso es lo que yo pregunto. Así es, mi querido Toño, creo que ese es el punto y yo también estaría interesado en determinar si esta es una genuina caravana, un genuino esfuerzo de esos cansados de la violencia y de la pobreza para salir de sus países, o hay un grupo interesado en financiar estas caravanas porque resulta que nuevamente coincide con un proceso electoral, un proceso importante en Estados Unidos y lleva el potencial de hacerle el caldo gordo a quien busca la reelección, un personaje llamado Donald Trump. Pero bueno, así las cosas, mi querido Toño, en estos temas.